Seguimos avanzando, yo les quiero contar, lo sabemos, lo hemos hablado, la innovación es uno de los principales motores de transformación en salud y pocas personas representan mejor esta capacidad de conectar ciencia, investigación y desarrollo tecnológico como nuestro próximo expositor. Nos acompaña el doctor Alexis Kalergis, es director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia y obtuvo ahora, el 2026, el premio del ex alumno distinguido de la Escuela de Medicina de la Universidad Albert Einstein. Es una de las figuras más destacadas de la investigación biomédica en Chile. Su exposición, El valor de la innovación, tendencias y desarrollo. Alexis, adelante. Buenas tardes. Ahí está la presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Muy entretenida la presentación de la doctora Yarza. Voy a tratar de estar a nivel, sin duda. Bien, entonces yo voy a hacer un inicio de presentación refiriéndome a temas como la ciencia puede, desde el conocimiento fundamental, eventualmente llegar a soluciones en áreas como cáncer, enfermedades autoinmunes, enfermedades endocrinas e infecciosas. Nuestro grupo de investigación trabajan en 6 universidades en Chile, en la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la UNAV, la de la Frontera, Antofagasta y la Austral. Tratamos de hacer ciencia más bien territorial y lo hemos logrado de esa manera. La idea es que estas plataformas de colaboración eventualmente conduzcan a investigación clínica, la cual queremos que impacte a la comunidad, y ahí es necesario conectar con el Estado y con la industria. Entonces, este flujo de conocimiento es el que conduce finalmente a las soluciones que permiten bienestar social, básicamente. Entonces, si miramos un país como Chile, que gran parte de la inversión en investigación básica viene de las personas que pagan impuestos. Nosotros en la universidad, en los centros de investigación, nos fascina, por supuesto, hacer investigación, generar conocimiento, publicar artículos científicos, formar personas, pero lo importante es que ese tipo de resultados pueden, en el fondo, volver a las personas que financian con sus impuestos, pero lo que realmente las personas buscan es algún tipo de aplicación que genere beneficio social. Y nos inspira este libro que se llama El cuadrante de Pasteur, que habla de una investigación científica con una misión. ¿En qué consiste eso? Básicamente, cuando uno está en este cuadrante, que es el cuadrante de Pasteur, que era un microbiólogo francés de los años 1800, uno puede comprender mejor la naturaleza, ¿verdad? Generar conocimiento para comprender mejor nuestro entorno, pero al mismo tiempo ese conocimiento utilizarlo para generar nuevas tecnologías que entreguen resultados que resuelvan problemas de la sociedad. Les voy a mostrar un par de ejemplos. Las áreas en las que trabajamos son enfermedades causadas por microbios, coronavirus, por ejemplo, fuimos parte del desarrollo de una de las vacunas que se ocupó en Chile de manera masiva, en cáncer, en enfermedades autoinmunes, endocrinas y enfermedades cardiovasculares. Son las enfermedades para las cuales estamos haciendo investigación, y en el caso de cáncer hay una vacuna que se desarrolló contra melanoma que ha tenido buenos resultados, y bueno, en el caso de vacunas para agente infeccioso, además de COVID, desarrollamos una vacuna para el virus incisional. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo de Chile? A mí me gusta este gráfico que en algún minuto lo planteé para que un poco sensibilizarlos cómo funciona el sistema de financiamiento científico en nuestro país. Ustedes probablemente han escuchado hablar de los Fondesit, que son los proyectos individuales que principalmente apuntan a la ciencia básica, pero la idea es que esto se vaya conectando con otras iniciativas como el Instituto Milenio, los FONDEF, los proyectos en Corfo, cambiamos de agencia, de ANIDA a Corfo, y en Corfo uno puede llegar a los consorcios tecnológicos que conectan el Estado con la academia y con la industria.
Y le voy a hablar particularmente de un ejemplo. ¿Por qué funciona esto? Porque básicamente en las universidades tenemos, yo soy académico universitario, objetivos como la educación, la investigación y algunos servicios. La industria tiene otros objetivos, pero hay un área en que se encuentran. Es decir, la industria requiere innovación, la industria requiere conocimiento para ser más competitiva, y ahí es donde la academia y la industria se encuentran, y esto se puede promover con iniciativas como el Estado a través del gobierno. Y así fue como hace algunos años establecimos esta estructura que se llama Consorcio en Biomedicina, que conjuga capacidades del gobierno con universidades y la industria. Y la idea es que todas aspiran a generar nuevas tecnologías con algún impacto social. Se llama Consorcio en Biomedicina y está hoy día apoyado o funcionando con la Universidad de Chile, la Católica y la Universidad de la Frontera. Y lo que buscan esta alianza entre la universidad, la industria y la agencia de gobierno es finalmente contribuir con conocimiento a buscar soluciones a problemas que hoy día no tienen soluciones, y les voy a mostrar un par de ejemplos al respecto. Entonces, desde BMRC hemos desarrollado sistemas de diagnóstico para cáncer, tratamientos para enfermedades autoinmunes, vacunas contra diferentes virus y también pruebas de diagnóstico para algunas enfermedades, en particular infecciosas y también cáncer. Y el objetivo es que estas 3 universidades trabajando al interior del consorcio en colaboración con la industria se conecten con otras entidades, ya sean públicas o privadas, para poder promover que estas tecnologías lleguen a la población. Desde el punto de vista de la historia, esta es una iniciativa que tiene ya más de 20 años, partimos en el 2004-2005 y durante el primer periodo fue la Constitución, segundo, mucha investigación y desarrollo, protección intelectual. Es fundamental que el conocimiento chileno sea protegido a través de patentes y gradualmente fuimos llegando a la incorporación de nuevos socios y estudios clínicos que hemos desarrollado desde las universidades que participan en el consorcio. Entonces, una primera etapa de diseño conceptual y búsqueda de socios, mucha investigación y desarrollo, validación y comercialización, y hoy día estamos en la etapa de transferencia hacia productos que puedan ser disponibles para la población. Lo que busca el consorcio justamente es conectar esta idea o investigación básica finalmente con el prototipo entre la universidad, la industria y el apoyo del sector público. Y normalmente, para los que han explorado estas aventuras, hay un territorio, un espacio que se llama Valle de la Muerte, donde más del 90% de las iniciativas conducentes a algún tipo de vacuna, prueba de diagnóstico, tratamiento para el cáncer, fracasan. Y fracasan muchas veces por riesgo tecnológico, pero también por financiamiento o a veces por alianzas estratégicas. Y eso es lo que hemos logrado justamente en el consorcio, favorecer la continuidad del financiamiento y las alianzas estratégicas para que esto resulte. Bueno, entonces, pensando en esta charla, yo no usaba inteligencia artificial hasta hace un par de días atrás, que me entusiasmaron, mi hijo me convenció finalmente, me dijo, viejo, te debe ir fuera. Y bueno, empecé literalmente hace fin de semana pasado, no el anterior, bajé ChatGPT al celular. Entonces, estoy jugando con esto, pero no sé, no estoy usando mucho, pero sí hice esto con inteligencia artificial. Le pregunté, pensando en esta charla, cuáles, según ChatGPT, son las innovaciones científicas, tecnológicas, que han aportado de mejor manera a la humanidad. Y no se demoró nada en responder, dijo, las vacunas. Entonces, lo primero que pensé es que me había tarjeteado, ¿verdad? Que sabe quién soy, que trabajo en vacunas, obvio que había leído que la inteligencia como que responde a lo que uno le pregunta. Y bueno, estamos de acuerdo, estoy de acuerdo con ChatGPT, sin duda. Las vacunas son hoy día la tecnología científica de mayor impacto.
Y voy a hablar un poquito de vacuna a continuación. Hay, por supuesto, los antibióticos, pruebas de diagnóstico, tratamiento oncológico, lo que hablaba la doctora Yarza, etc. Hay la higiene, pero desde el punto de vista de una tecnología y el impacto que ha tenido las vacunas han sido una de las principales. Entonces, el único tipo de tecnología que ha permitido erradicar enfermedades, como por ejemplo la viruela, una enfermedad terrible que gracias al trabajo de muchas personas, destaco aquí a Lady Mary Worley y Edward Jenner, fueron muy pioneros en promover el uso de vacunación contra la viruela en Europa, y eso condujo finalmente hacia los años 70 en el siglo XX que esta enfermedad fue erradicada del planeta. Un tremendo logro de la ciencia, una enfermedad que desaparece. Otras enfermedades, polio, sarampión, rubiola y papera, cada vez que se incorporan las vacunas caen en la incidencia. Uno quisiera decir que bueno, pero resulta que ayer di una entrevista en una radio sobre la situación actual de vacunar anticipadamente a los bebés porque resulta que hay sarampión en países como México, Argentina, Estados Unidos, entonces la probabilidad de contagio es alta y eso justamente porque tenemos tecnología y está al final de mi charla es ¿qué pasa cuando está la tecnología y las personas no acceden voluntariamente a utilizarla? Y las vacunas son un buen ejemplo para eso también. Si uno junta todas las vacunas y todas las enfermedades que se protegen con las vacunas, a medida que aumenta la cobertura de vacunación, vemos que caen las enfermedades. Es innegable el efecto que tienen. Y en Chile, y esto es algo que compartimos con la doctora Yarza, conversamos años atrás, hay una brecha socioeconómica bien dura. Los países industrializados con mayor recursos tienen vacunas que fueron diseñadas a la medida de los microbios que circulan en el territorio, son accesibles, tienen mejor calidad, ella habló de la calidad de la vacuna, y los países en vía de desarrollo tienen este gap, ¿verdad? La pandemia fue claro, el hecho de que no tuviéramos capacidad productora de vacunas, y en Latinoamérica son 4 los países que hacen vacunas, pero le alcanza apenas para su población, son Argentina, Brasil, Cuba y México. Nosotros entonces nos planteamos esto, publicamos este artículo un año antes de la pandemia y post pandemia empezamos a trabajar en una iniciativa que está ya casi completada, es un laboratorio productor de vacunas para investigación clínica, que lo construimos en el Centro de Innovación de la Universidad Católica, previa aprobación, por supuesto, del ISP, nuestra agencia regulatoria, y en este laboratorio que tiene un área de producción y un área de control de calidad, esperamos generar prototipos de vacunas no solamente para nuestros proyectos de investigación, sino que queremos, como les voy a mostrar, abrirlo a la comunidad, porque justamente el cuello de botella hoy día para que esta tecnología en Chile llegue finalmente a algún producto de uso masivo. Algunos videos hasta el Centro de Innovación, voy a pasar rápido, no les voy a mostrar todos los videos por supuesto, pero hoy día estamos completando el sistema de aire que requiere ciertos controles de presión sectorizado, pero estamos pronto a presentarlo al ISP para que apruebe la primera producción de vacunas para investigación clínica, no son vacunas con fines comerciales. Así que estamos bastante contentos con esto y también, como les decía, hemos tenido que invertir tiempo en entrenamiento, porque una cosa es tener el laboratorio, los equipos, las máquinas, pero lo más importante son las personas. Creo que la doctora Yars también dijo que lo más importante son las personas. Tenemos que entrenar a personas sobre GMP. Y las buenas prácticas de manufactura en Chile es un tema relativamente desconocido, por lo tanto hemos colaborado con un centro en Italia y otro en Grecia que tienen capacidad de productora de GMP. Tenemos el equipamiento ya instalado, este es un fermentador aquí a la izquierda y a la derecha una máquina robotizada para ir llenando viales con las vacunas. Y como les dije, esto queremos abrirlo a la comunidad. Hemos tenido visitas de colegas en Argentina, en Estados Unidos, tienen algunos investigadores el mismo problema, de China, etcétera, y muchos investigadores locales, nacionales, que queremos que puedan también acceder a este laboratorio. Bien, entonces el propósito es que desde Chile podamos aportar al ecosistema productivo tecnológico de la región con este laboratorio GMP que, como les dije, estamos prontos a inaugurar. Bien, brevemente hablar de la pandemia como un ejemplo de cómo la ciencia responde, entrega certeza y soluciones a los problemas. Sin duda, sabemos todo lo que esto significó. Nosotros nos involucramos porque veníamos estudiando
el virus incisional ya hace 15 años antes de la pandemia y entendíamos cómo funciona desde el punto de vista biológico un virus que causa enfermedad respiratoria. El virus, el coronavirus, el SARS-CoV-2, tiene ciertas similitudes, un virus de RNA igual que el sincicial, el genoma más o menos parecido. La enfermedad que causa el virus, el SARS-CoV-2, se debe a una hiperinflamación, un exceso de respuesta inmune. Los casos más graves son debido a eso. Por lo tanto, si uno quiere vacunar, necesita una respuesta balanceada inmunológica y eso se puede lograr con ciertos tipos de vacunas. Y bueno, hoy día, no sé si ustedes saben, ¿alguien sabe cuántas vacunas hay aprobadas para SARS-CoV-2? Más o menos. Un número. 70. Hay 70 vacunas distintas. Increíble cómo en tan poco tiempo la ciencia entregó no una, recuerden que hablamos de la vacuna, sino que cerca de 70 vacunas han sido aprobadas en diferentes iniciativas. Nosotros tuvimos que optar, fuimos invitados a participar en varios estudios, desarrollamos una vacuna también nacional y optamos por un sistema, pensando en lo de la seguridad, un sistema más tradicional que fue la vacuna con virus inactivado. ¿Por qué? Porque la vacuna con virus inactivado tiene tiene todas las proteínas que el virus lleva. Entonces, la respuesta inmune que tuvimos en Chile contra esta vacuna genera una diversidad o una respuesta inmune integral. Nosotros lo publicamos, también lo publicaron 2 o 3 grupos de Estados Unidos que han estudiado esto. Efectivamente, el que podamos responder inmunológicamente no solamente a la proteína Spike, que es el antígeno, ¿dónde está el Spike? El Spike es el antígeno más común, sino que además a las otras 3 proteínas del virus hizo que en Chile la inmunidad fuera más sostenida, especialmente frente a las variantes. El año pasado el SARS-CoV-2, 0,8% de circulación en agosto, mientras que en el hemisferio norte 30% de circulación. Entonces trabajamos en generar alianzas con diferentes países y buscamos iniciativas con virus inactivado. Ya habían 5, 2 en China, 1 en Francia, 1 en India y 1 en Estados Unidos. De esas 5, solamente 3 progresaron, la de India y las 2 de China. Finalmente fue más rápido trabajar con una de ellas en China, que fue Sinovac. Y además creamos este consorcio de universidades donde participaron 11 universidades nacionales en Santiago y en regiones para trabajar juntos en los estudios clínicos. La vacuna, originalmente, los estudios preclínicos se publicaron en esta revista de alto impacto que se llama Science, y nosotros nos involucramos y diseñamos los estudios fase 3. Con la aprobación de los comités de ética y la agencia regulatoria en nuestro país, que es el Instituto de Salud Pública, iniciamos los estudios y observamos que la vacuna tenía un perfil de seguridad que era lo que esperábamos, ¿verdad? Vacuna inactivada, muy segura. Recuerden que el año 2020 la principal preocupación que había era la seguridad de la vacuna. También mostramos que después de 2 dosis, 2 semanas después de las 2 dosis, llegábamos casi a un 90% en seroconversión, y ahí quedó establecido esto de 2 semanas después de las 2 dosis. Y también medimos un tipo de respuesta inmune que es celular, que son células inmunes, no solamente anticuerpos, y nos dimos cuenta que éramos uno de los pocos grupos en el mundo haciendo estas mediciones para las vacunas. Hemos publicado ya cerca de 25 artículos científicos en revistas de alto impacto, o sea, gran parte de la ciencia de esta vacuna la hemos publicado desde Chile, y algunos de estos artículos incluso fueron destacados por la Organización Mundial de la Salud como artículos de lectura recomendada para los países que estaban decidiendo el tipo de vacuna a utilizar, y esto fue, no sé, probablemente septiembre, octubre del 2020, o sea, fue bien relevante. Entonces, bien, en base a los resultados de nuestro estudio y otros estudios que hicimos como red, el Instituto de Salud Pública aprobó la vacuna para uso de emergencia en enero del 2021 y se activó una parte de la colaboración que era fundamental, asegurar para Chile 60 millones de dosis de vacuna inmediatamente después de demostrar su seguridad y su eficacia. Y a raíz de eso, bueno, contamos a partir de finales de enero del 2021, comienzo de febrero 2021, con las dosis necesarias para hacer una vacunación masiva a la población. Y obviamente nosotros científicos habíamos hecho estudios científicos controlados, estudios clínicos controlados. Es totalmente distinto, porque cuando alguien participa en un estudio clínico, hay criterios de inclusión y exclusión, no todos participan. Cuando se vacuna a la población, no hay criterios de inclusión o exclusión. Si las personas están dentro del rango de edad, se vacunan.
Así que fue un periodo bien así como de expectación y observamos algo notable ya en marzo del 2021, que las personas mayores, sobre 70 años, que recibieron primero la vacuna, empezó a declinar la ocupación de la UCI por personas mayores, mientras que las personas que no habían recibido la vacuna fueron las que principalmente estaban ocupando las UCI. El MinSal hizo una estimación con cerca de 15 millones de personas, un tremendo estudio sobre la efectividad de la vacuna, es decir, cómo funciona la población, y para prevenir COVID sintomático, 67%. ¿Se acuerdan de esa época cuando todos comparábamos la eficacia de la vacuna? Bueno, nadie se preguntaba cuánto era la eficacia de la vacuna de influenza que estamos vacunando hoy día. ¿Cuánto es la efectividad? ¿Ustedes saben cuánto es la efectividad de la vacuna de influenza? 40%. Para prevenir síntomas de influenza. Para prevenir casos más graves, por supuesto, la efectividad fue mayor. Bueno, gracias justamente a esta campaña de vacunación masiva, esto fue el 2021, podría haber sido catastrófico, empieza la campaña de vacunación y hay claramente una disminución de los casos y la sostenida baja de las defunciones y las admisiones en la UCI. Y desde el punto de vista de la seguridad, porque ya no estábamos olvidando la seguridad, el 2021, ¿verdad? Este es un reporte que hizo en julio del 2021 la OMS, muestra que las vacunas con virus activado, y aquí puse las vacunas distintos tipos, sin dar los nombres comerciales, vemos que tienen uno de los valores más bajos de efectos adversos. Sugerimos una dosis de refuerzo y cuando se incorporó subimos del 60% al 80% de la efectividad para prevenir COVID sintomático. Ahora, a medida que avanzó la vacunación en la población adulta, ocurrió algo que demostró que la idea de que el COVID no le da a los niños y niñas era un mito. Y empezaron a aparecer más casos de COVID en Israel, Estados Unidos, y en particular en los niños y niñas ocurría con frecuencia el PIMS, que era un síndrome hiperinflamatorio sistémico. Entonces diseñamos un estudio desde Antofagasta hasta Puerto Montt para evaluar justamente si esta vacuna activada podría ser segura e inmunogénica en población infantil, y observamos que las tasas de seguridad eran incluso mejores que en población adulta y la inmunogenicidad, anticuerpos y células inmunes era incluso mayor inmunogenicidad que en la población adulta. Eso dio evidencia científica para que el ISP y el Ministerio de Salud iniciaran una campaña de vacunación de población infantil, y esto ocurrió con bastante rapidez y se reportó una tasa de efectos adversos del 0,01%. Esta tasa de efectos adversos es más baja que todas las otras vacunas de COVID, pero además más baja que cualquier otra vacuna que ocupen los niños y niñas. Así que nuevamente, desde el punto de vista de la seguridad, la vacuna estaba funcionando muy bien. Y los PIMS, ¿verdad? Estas reacciones adversas graves, fíjense cómo empezaron a bajar a medida que fue avanzando la campaña de vacunación en población infantil. Ahora, tuvimos una postura de compartir los datos, y un ejemplo es Brasil. Brasil tiene la población pediátrica más grande probablemente de América, incluyendo Norteamérica, y no tenían vacunas. Con Anvisa, que es la agencia regulatoria en Brasil, nos juntamos varias veces, les mostramos nuestros resultados y decidieron aprobar esta vacuna para uso en Brasil. Entonces, lo que les comenté hasta ahora es cómo la investigación básica puede conducir a investigación clínica y finalmente a innovaciones. Las colaboraciones con el sector público y privado son fundamentales. Sin duda, la ciencia internacional requiere colaboraciones internacionales, pero un punto, si la ciudadanía no entiende, no está bien informada, hoy día las fuentes de información, redes sociales pueden ser un peligro. Nosotros planteamos esta idea que estuvo en una editorial de Nature que decía que la confianza en las vacunas necesita transparencia radical de la ciencia. Comunicar los buenos resultados, pero también los resultados que no son tan buenos, porque de esa manera se aumenta la confianza en la ciencia y la tecnología. Y para terminar, les comento que estuvimos todo el tiempo respondiendo consultas de los medios nacionales e internacionales, y publicamos un artículo interesante, y se lo recomiendo, que no es de inmunología. Hicimos un análisis de las cuentas de Twitter durante la pandemia. Ustedes saben, esas cuentas son
digamos, con nombre y apellido. Por supuesto, el paper es anonimizado. Y observamos algo interesante, que pudimos detectar 4 tipos de cuentas de Twitter principales. Las pro vacuna, instituciones, agencias, Ministerio de Salud, ISP, universidades, y los antivacunas en el extremo. Nadie retuitea a los antivacunas, pero nadie tampoco retuitea a las cuentas institucionales pro vacuna. Estos 2 grupos son claves, los del medio. Y aquí está mayoritariamente médicos y científicos. Médicos que el lenguaje que ocupan, la información que comunican, o científicos, el lenguaje que ocupan, la información que comunican, es clara y precisa. Y normalmente eran ignorados por los antivacunas, por supuesto, y retuiteados por las instituciones. Mientras este grupo, que es bien importante, personas, muchas especialistas, que hacían referencia a las vacunas de manera precisa pero confusa. Y eso es suficiente para que un antivacuna ocupe este antecedente como argumento para no vacunar. Por lo tanto, el mensaje de la vacunación tiene que ser no solamente preciso, sino que ser también claro y directo. Entonces, un par de notas que para mí fueron bien importantes. Ulloa acá explica lo que es la eficacia de una vacuna, en términos muy simples, y Mónica Rincón habla de la desigualdad de la vacunación. Países donde había mucha tasa de vacunación, como el nuestro, y otros vecinos con muy baja tasa de vacunación, eso no es bueno para resolver la enfermedad. Y este estudio que salió publicado en una revista de alto impacto mostró, hecho en Inglaterra, que en Chile la vacunación evitó la muerte de cerca de 150.000 personas. Agradecer a las personas que trabajaron con nosotros, muchas personas, quisiera destacar a mi grupo de investigación durante la pandemia, algunos con mascarilla en el laboratorio sin parar. La primera foto sin mascarilla, otra foto sin mascarilla, nombre de las personas, el campus de la UC, el 2020-2021, realmente deprimente, sin estudiantes, sin profesores y profesoras, sin administrativo, y el mismo lugar, pero post vacunación. Y vemos que estamos en esta sala, no veo a nadie con mascarilla, entonces es una señal de que la inmunidad funciona. Muchas gracias por su atención.